Bueno, buenas noches, querida familia Funeico. Bienvenidos esta noche. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Con nosotros está la doctora Juliana Suárez Correa. La doctora Juliana Suárez Correa, para quienes no la conozcan, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, su segunda especialidad. Duró 2 años estudiando la doctora en la universidad, tiempo completo, no solo los fines de semana, no online. Estudió 2 años, pero además de eso, ella antes 4 años de su juventud los dedicó a hacer su primera especialidad, que es cirugía general. Y antes de eso, ella había estudiado 6 años de medicina y 1 año de rural. ¿Por qué voy a hacer tanto énfasis en esto? Porque la doctora Julianita Suárez, para decir lo que nos va a decir esta noche, lleva 6 y 4, 10 y 2, al menos 12 añitos de estudio sesudo, inteligente, juicioso, en universidades muy importantes en el país. Y es una de nuestras abanderadas en estas cosas tan terribles que son las redes sociales, porque es que estamos viendo en las redes sociales que cualquier influencer que algunas veces no ha terminado ni la universidad o se dedica a cualquier cosa menos de salud, se dedica a hablar de cosas de las que no tiene idea. Y estamos viendo tristemente que muchos de nuestros pacientes, no solamente en enfermedad inflamatoria, sino en muchas enfermedades, por seguir las rutinas de moda, por seguir lo que dice su influencer o su cantante o su vendedor de libros o qué sé yo, están saliendo a hacer cosas que no deben hacer. Nos acompaña también esta noche nuestra querida Carolina Samper. Carolina Samper, como ustedes la conocen, es la directora ejecutiva de la Fundación. Carolina es psicóloga y es paciente. Caro, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Qué rico volver a encontrarnos en un webinar y específicamente en en el que vamos a aclarar tantas dudas de tantas cosas que vemos en los grupos de Facebook que recomiendan y muchas veces pueden ser perjudiciales para nosotros si no los conocemos, así sean naturales. Entonces, aprovechen mucho todo lo que la doctora Juliana nos va a decir. Si tienen preguntas, háganlas en el chat. Quiero decir que tenemos participantes al webinar de muchos países. Hay gente de Perú, de Brasil, de Costa Rica, de Argentina. Si se me pasa alguno, lo siento. Pero es muy rico saber que se interesan por conocer más sobre la enfermedad y por desmitificar todo esto que hoy nos va a contar la doctora Juliana. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenida, doctora Juliana, a este webinar. Antes de que empiece Muchísimas gracias. Juliana, también quiero recordarles que la doctora Juliana en redes también es muy activa. La pueden encontrar como @doctora Suárez Gastro, pero su hashtag más conocido es doctora Popó. Sí. Sus últimas La doctora del Popó. presentaciones fueron ayer o antes de ayer, si no estoy mal, en un programa de Martín de Francisco que estuvo espectacular. Y la pueden ver como regularmente invitada en el noticiero de Univisión para si hay algún paciente del sur de la Florida, de Estados Unidos, ella con alguna frecuencia habla en la sección de salud de Univisión. Entonces, no más preámbulos, con ustedes una de nuestras más famosas gastroenterólogas. Probablemente este sábado se gane un premio, no Ay, sí, sabemos, ojalá. no sabemos, vamos a Vamos esperar. a ver. Este sábado aprovecho para echar la cuña, son los 75 años de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y vamos a hacer una entrega de premios como los Oscars. Y entonces la doctora Juliana está es muy firme candidata nominada a la doctora influencer. Vamos a ver, esperamos que se lo gane para la alegría de sus pacientes. Entonces, no más carreta, empezamos con la Vamos doctora al Juliana, grano. Listo. al gran, como el dermatólogo. Bueno, yo empecé a crear contenido para redes sociales hace aproximadamente 5 años y esto ha venido en un crecimiento supremamente rápido. Realmente hoy en día es el canal de comunicación privado y profesional más importante que existe, más importante que la televisión, que los medios escritos y de audio y de radio.
tenemos una edad promedio de consumidores de contenido en salud que ronda alrededor principalmente de los 25 y 35 años, ahí está el 60% de la población, un grupo aproximadamente de 20% que están alrededor de los 45 años y las demás personas menores de 18 y mayores de 50 a 60 años, aproximadamente de un 8 a un 10%. La mayoría son mujeres y tenemos diariamente alrededor de 4.2 billones de personas conectadas que se conectan entre 2 a 5 horas diarias. La salud es uno de los temas más buscados y por ende esta es la plataforma de mayor alcance para realizar divulgación en salud. Pero ¿quién publica sobre salud digestiva en redes sociales? Tenemos modelos, influencers, coaches, nutricionistas, tenemos médicos generales principalmente. Muchos dicen soy integrativo, soy experto en, hay personas que se han autodenominado asesores en salud del intestino, terapeutas del colon, y algunas de estas personas tienen diplomados y cursos cortos, como decía el doctor Fabián, ni siquiera son presenciales, son online, y lastimosamente tenemos muy poca participación de líderes de opinión expertos como somos los gastroenterólogos y las sociedades científicas. Realmente, la mayoría de personas que están compartiendo en este momento contenido en salud digestiva no son especialistas en salud digestiva y ese es el primer concepto que es importantísimo de entender. Son personas cuyos perfiles pueden ser muy llamativos, como pueden ustedes ver, manejan la imagen, pueden ser perfiles atractivos, pero hay que ver realmente a quién empezamos a seguir, a quién le empezamos a consumir contenido en redes sociales. Entonces esto es como el estafador de Tinder. Realmente aquí nadie está regulando lo que se comparte. No hay normas para el contenido, no hay normas que regulen los creadores de contenido. Nadie verifica las credenciales, es decir, nadie va a revisar, bueno, y usted que está hablando de dietas para el colon y de limpiezas y de detox, y de dietas antiinflamatorias, ¿usted quién es? ¿Usted qué estudió? ¿Usted por qué está vendiendo asesorías? No hay nadie que verifique esto. No se penaliza el contenido falso y esto no tiene ningún control por parte de las sociedades científicas. Por ende, en las redes sociales cualquiera tiene micrófono y cualquiera puede ser el nuevo gurú en salud. Entonces, en las redes vemos con frecuencia frases como esta, ¿no? Que la historia del héroe, que es una estrategia de marketing digital en la cual yo digo, yo ya pasé por ese camino, yo te voy a compartir mi experiencia y por medio de esta estrategia muchas personas empiezan a dar consejos en salud digestiva. Y pues, ¿cuántos en la vida no hemos tenido alguna vez problemas digestivos, una diarrea por ahí? De pronto nos cayó algo mal, ¿verdad? También se utiliza como yo estuve muy enfermo, casi muero, estuve en cuidado intensivo, no sabían yo qué tenía, entonces después de esta experiencia tan fuerte, vengo a compartirte esta historia. Es una estrategia bastante utilizada por influencers en redes sociales. Se utiliza también un discurso de tu médico no busca la raíz del problema, solo te va a tratar síntomas, no busca curarte. Yo vengo a contarte un secreto milenario que no ha sido revelado o ancestral. Los medicamentos no se necesitan. Te voy a hacer un tratamiento que no tiene sustancias tóxicas. A mano derecha, puedes sanarte y ser tu propio médico. Todo se cura con alimentación y estilo de vida. Y esta es una frase que es, digamos, ambigua, porque no todas las personas, a pesar de llevar una dieta muy saludable y un excelente estilo de vida, digamos, se van a curar solamente con eso y tardan muchos años en buscar ayuda precisamente por este concepto que se vende en redes según el cual todo es nuestra responsabilidad y realmente no es así. La cirugía es la mutilación de órganos. También estamos viendo gente que está diciendo esto en redes, entonces a veces las personas que necesitan cirugía no se operan porque ven gente en redes diciendo esto. Y también frases como esta, la Big Pharma o las empresas farmacéuticas lo único que quieren es tenerte enfermo, producen medicamentos para obtener dinero y los médicos viajan a costillas de las empresas farmacéuticas.
volviendo las redes sociales un universo de contenido confuso, muchas veces pretencioso y absolutamente falso de sostén científico para personas que en un estado de angustia y desesperación pues caen como presa fácil de personas que no tienen ninguna certificación en salud digestiva. Por esa razón, hoy en día, a este panorama de las redes sociales, que es una jungla de información, le llamamos la nueva era del oscurantismo en salud o infoxicación, pues las personas, así como esta persona está ahí con simplemente un celular, pues está inundada de una cantidad de información que no sabe realmente y siente confusión. Las personas en consulta nos dicen es que yo entro a las redes y siento angustia, no sé a quién creerle, no sé si creerle al influencer, al médico que dice ser experto en salud, al especialista, a la modelo, ¿sí? Se utilizan estrategias de marketing digital, hay discurso creado para obtener seguidores y crecer. Hay fines lucrativos de fondo, es decir, se están vendiendo productos, se están vendiendo cursos, se están vendiendo vitaminas, suplementos, ¿sí? Se venden conceptos, se vende la imagen. Hay superstición también, hay contenido que tiende como al misticismo, hay contenido que tiende a la quimiofobia, a vender la idea de que todos los medicamentos son malos, todos los tratamientos tienen que ser absolutamente naturales y sabemos además que en enfermedad inflamatoria intestinal se necesita que los tratamientos sean integrales, así como hay que llevar un estilo de vida saludable y una alimentación muy balanceada, pues hay personas que necesitan sus medicamentos para lograr la remisión de la enfermedad. Se comparte información falsa, nuevamente como les digo, sin bases científicas. Se está utilizando mucho una estrategia digital que es la de compartir experiencias extraordinarias. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en TikTok sale una persona y dice story time de cómo me curé de cualquier enfermedad, supongamos de la colitis ulcerativa sin medicamentos. Y comparte esa experiencia y puede que esa persona haya suspendido los medicamentos 6 meses, pero 6 meses después tenga un brote y tú estás viendo a esa persona hablando, ¿sí? Desde esa experiencia en los primeros 6 meses sin medicamentos. Entonces las personas muchas veces toman decisiones basadas en este tipo de experiencias extraordinarias, donde hay expectativas irreales, donde hay efecto placebo, además, y donde hay algo que llamamos las pseudociencias. Algunas de las personas que hablan en redes se aprenden términos científicos como inflamación, microbiota, disbiosis, drenaje linfático, depuración hepática. Bueno, se aprenden una cantidad de términos y cuando hablan, los utilizan. Muchas veces las personas en redes, pues al ver a una persona hablando en estos términos, creen que realmente es una persona de ciencia, pero no lo es. Entonces empecemos a revisar mitos y leyendas de las redes sociales, algunos de los más frecuentes, y yo creo que esta charla daba como para 100 diapositivas, pero digamos que esto va a ser lo más frecuente. Para sanar el intestino hay que hacer limpiezas y hay que hacer procesos detox. Entonces este es un tema que lo hemos revisado varias veces. Y lo que contienen muchos de estos, digamos, programas, que cuando vamos a ver en redes quiénes son, quién los maneja, no hay especialistas en salud digestiva allí, no hay coloproctólogos, no hay gastroenterólogos, ¿cierto? No hay médicos en la mayoría de estos programas. Y lo que contienen muchas de estas limpiezas son laxantes estimulantes muy potentes, algunos son laxantes farmacéuticos y otros son laxantes herbales, que pueden llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico. Sumados a dietas extremas, algunos contienen sustancias hepatotóxicas que podrían incluso alterar la microbiota intestinal, que es el universo de microorganismos que vive dentro de nuestros intestinos. Y vemos cómo al hacer una búsqueda en la literatura científica, las dietas detox no tienen ninguna evidencia, incluso a nivel de la enfermedad inflamatoria intestinal. Debes retirar de la dieta todo lo que te inflama. Entonces vemos a muchos influencers, modelos, actrices, dando un listado de alimentos que hay que eliminar para desinflamar el colon. Y pues este término colon inflamado y desinflamar, digamos que lo usan de forma indiferente para cualquier cosa, para hablar de colon irritable, para hablar de dispepsia, para hablar de estreñimiento, ¿sí? Y bajo esa premisa se promueven en redes sociales dietas excesivamente restrictivas,
en las cuales se promueve retirar las leguminosas, retirar los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los branquillos, porque supuestamente contienen sustancias inflamatorias. Las crucíferas, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, ¿sí? Los carbohidratos también, la proteína animal. Y esto todavía no tiene evidencia sustancial específicamente tampoco para enfermedad inflamatoria intestinal. Y algunas personas empiezan, digamos, a caer en lo que se llama la cibofobia, que es una fobia a la comida, ¿sí? Y en trastornos de conducta alimentaria que incluso las pueden llevar a la desnutrición, teniendo esto un impacto negativo sobre la microbiota intestinal. Las recomendaciones nutricionales en enfermedad inflamatoria intestinal deben ser individuales. No se ha demostrado que sea necesario suspender las leguminosas, por ejemplo, que alguien lo preguntó puntualmente, ¿sí? Una cosa es que te estén cayendo mal los frijoles porque de pronto tienes la enfermedad activa, ¿sí? Y cuando la enfermedad ya entra en remisión se van a tratar de reintroducir porque realmente son alimentos muy valiosos, tienen fibra y son muy nutritivos. La dieta keto es la dieta ideal. Entonces tenemos la corriente keto ahorita inundando las redes sociales. Se vende con la gran expectativa de que va a desinflamar el cuerpo. Entonces digamos que una persona con colitis ulcerativa o Crohn podría caer en esto pensando, bueno, si me va a desinflamar y como yo tengo una enfermedad inflamatoria, esto me podría servir. Entonces, lo primero que hay que entender es que esta es una dieta excesivamente baja en carbohidratos, de 25 gramos de carbohidratos o menos. Es una dieta con muy baja variedad de fibra, ¿sí? Baja en fruta. Algunos dietas keto y promotores de dieta keto extremos no incluyen la fruta dentro de la dieta keto y se sacan grupos de plantas como por ejemplo las leguminosas, los frijoles, las lentejas, las nueces, los granos enteros. Se ha demostrado que la dieta keto puede tener un impacto negativo sobre la microbiota intestinal con pérdida de poblaciones beneficiosas de bífido y lactobacterias que habitan normalmente nuestra flora intestinal. No tiene ninguna evidencia en enfermedad inflamatoria intestinal y es además por experiencia muy difícil de sostener en el tiempo. Como complicación adicional, yo veo en mi consulta muchísimo estreñimiento con este tipo de dieta precisamente por la poca fibra que tiene este tipo de alimentación. Los batidos verdes limpian el intestino. Esto también inundó las redes sociales. Vemos muchas actrices también, muchas influencers diciendo que hay que tomar un batido todos los días, incluso algunas dicen que varias veces al día, ¿sí? Esto no tiene tampoco ninguna evidencia científica. De hecho, mezclar todos estos vegetales verdes, muchos de los cuales contienen ácido oxálico, se podrían pegar al calcio y podrían generar cálculos renales y su consumo es muy frecuente, incluso varias veces al día. Y de hecho podrían generar antinutrientes que no permitirían absorber los nutrientes. Entonces, el uso frecuente, primero que todo, no se ha demostrado que traiga beneficios y segundo, podría alterar la absorción. Ahora, es diferente un escenario, por ejemplo, en el cual ha habido una resección intestinal muy grande y se tiene que empezar por consumir una dieta, digamos, en la forma de puré, de sopa o de batido, donde estaría justificado durante un tiempo empezar por este tipo de estrategia mientras se mejora, digamos, la tolerancia a los alimentos, pero siempre será mejor consumir tanto las verduras como las frutas en su estado natural, completo, con toda su matriz de fibra. Realmente, si nosotros queremos hacer una intervención en alimentación para recuperar la microbiota intestinal, lo que viene demostrando la evidencia científica es que una dieta con gran variedad de plantas es el marcador más importante en la salud de la microbiota intestinal y que debemos incluir de 30 a 40 plantas diferentes como mínimo en una dieta de una persona, no solo que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, sino personas sanas y personas que tengan cualquier otra condición digestiva. ¿Eso qué significa? Que yo debo tener frutas, debo tener verduras, debo consumir nueces, debo consumir semillas, granos enteros, tubérculos, cereales y especies en mucha variedad de colores y de texturas.
Esto mejora el ambiente de la barrera intestinal, mejora la permeabilidad intestinal y produce un aumento de ácidos grasos de cadena corta, pudiéndose utilizar también fibra prebiótica dependiendo de cada caso, como el psyllium, la inulina, la goma guar, y eso sería una intervención que se daría en consulta. ¿Y por qué necesitamos tanta variedad? Porque es que tenemos dentro de nuestro organismo 39 trillones de microorganismos, 1000 familias diferentes y no todas comen lo mismo. Entonces yo siempre le digo a las personas, es como si tienes el Amazonas, el universo de animalitos del Amazonas, y si todos los días les das únicamente manzana verde, pues se aburren de comer todos los días lo mismo, hay que comer en mucha variedad. Esta es otra también idea que invadió las redes sociales y invadió los medios de comunicación, y es la premisa según la cual el gluten es malo e inflama el colon. Entonces, cuando ustedes escuchen esto, les están diciendo, digamos, una información a medias, es un cuento a medias. Entonces dicen que aumenta la permeabilidad intestinal, que es de difícil digestión y que no solo se asocia a celiaquía, sino que va a inflamar a otras personas y que prácticamente pues vamos a arder en llamas, ¿no? Entonces es importante comprender que el gluten enferma a las personas que tienen una enteropatía por gluten, que se llama enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune de predisposición genética. En esos individuos sí está absolutamente demostrado que se aumenta la permeabilidad intestinal y se genera una respuesta equivocada de inflamación al intestino ante la presencia del gluten. No se ha encontrado en humanos hasta ahora que aumente la permeabilidad como tal el gluten, y es complicado decirlo porque es un hallazgo que solo se ha visto en tubos de ensayo, y nosotros no comemos gluten solo. Nosotros el gluten, que es un conjunto de proteínas, lo comemos en alimentos completos, lo comemos en una pasta, en un pan de centeno, en un pan de masa madre, ¿sí? En diferentes productos. No sabemos qué pasa cuando consumimos un alimento completo y llega al intestino, ¿sí? Si yo le digo a un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, usted tiene que dejar el gluten por completo, hay varios riesgos. Uno es que para yo quitar completamente el gluten, tengo que quitar un grupo grande de fibra prebiótica, que es alimento de la microbiota intestinal. Tengo que quitar trigo, centeno, avena y cebada. Dos, puedo tener una deficiencia de algunos nutrientes como de vitamina B12, de hierro, porque algunos de estos productos vienen fortificados. 3, pongo al paciente en una dieta supremamente restrictiva que prácticamente tiene que llevar lonchera para donde vaya. Si sale a una reunión familiar y ofrecen unos espaguetis, tendrá que llevar su propia comida y esto le va a impedir una socialización. Cuarto punto y muy importante, si yo realmente estoy teniendo problema con el consumo de gluten, diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, lo primero que hay que hacer no es suspender el gluten, es un error. Hay que hacer pruebas para celiaquía consumiendo gluten, porque si se suspende el gluten, después no se pueden hacer ni las pruebas serológicas ni las biopsias por endoscopia para ver si realmente está la enfermedad. Y en un grupo muy pequeño de personas, y esto es muy raro, puede coexistir la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto además tiene un trasfondo de marketing también, porque algunos perfiles que promueven suspender el gluten tienen de trasfondo la venta de productos gluten free. Entonces, te vendo un producto gluten free que es 3 veces más caro que el producto original y que además se ha visto que viene con un aumento de azúcar muchas veces, de grasa y de sal para compensar la ausencia del gluten. Entonces, terminamos comiendo un alimento que no es mejor que su similar y probablemente sin indicación. No quiero decir con esta información entonces que tenemos que comer y comer pan sin control, porque sí es verdad que el trigo ha sido modificado genéticamente, sí es verdad que ha sufrido, digamos, estas modificaciones por la industrialización,
Y sí hay panes ultraprocesados que estamos viendo que podrían tener efectos sobre la microbiota intestinal. Entonces mi recomendación siempre es, aquí no hay extremos, hay panes de muy buena calidad como el pan de masa madre, el pan de centeno, por ejemplo, hay panes integrales de muy buena calidad, artesanales, todo no es blanco o negro. No caigamos en la satanización de alimentos que nos quieren vender en redes sociales muchas veces, de rotular alimentos como buenos o malos realmente. Esta es otra cosa también muy común en redes, los lácteos no son para los humanos, son para los terneros, la leche es inflamatoria, vas a arder en llamas, es el mismo discurso. La mayoría de veces lo comparten sin ningún sustento científico, utilizando el rótulo también de la leche es mala, el yogur es malo, el queso es malo, y resulta que la evidencia va en una vía contraria. Un metaanálisis recientemente publicado de 11 ensayos clínicos controlados mostró que no son proinflamatorios, que por el contrario parece que tienen una tendencia a ser antiinflamatorios porque redujeron la PCR y el factor de necrosis tumoral. Entonces, volvemos al mismo punto. Esto es individual. Habrá personas acá que me están escuchando y están diciendo, no, pero es que a mí me infla. Sí, si te infla, si te cae mal, es algo que le tienes que decir a tu médico tratante, a tu nutricionista, y hay que mirar si hay una intolerancia a la lactosa y por qué hay una intolerancia a la lactosa. Pero muchas veces la intolerancia a la lactosa es parcial. Yo puede que no tolere leche entera, pero tengo un queso y tengo un yogur que tolero, ¿sí? Y volvemos al mismo punto, tiene un valor nutricional, ¿sí? Y también en el universo de la vida casi todas las cosas tienen huevo, leche y tienen gluten. Si yo te pongo una restricción de tienes que suspender los lácteos son malos, pues también le redo la vida a las personas, porque sales a cualquier reunión y entonces si te ofrecen un heladito, un pastelito, no te lo puedes comer porque la leche es mala, ¿sí? Entonces, que las restricciones sean porque en realidad hay una condición que nos obliga a tener una restricción y no porque en las redes sociales nos vendieron ideas sin ninguna evidencia científica. Sí es verdad que hay una relación con acné, pero este no es un tema para esta conferencia. Es como, digamos, con lo único que venimos teniendo una evidencia sustancial. Esta es otra cosa que se salió de control prácticamente, los enemas de café para limpiar el intestino. Estamos viendo coaches, estamos viendo modelos, estamos viendo incluso médicos volviendo a sacar los enemas de café, viendo que hay evidencia científica fuerte que demuestra los riesgos de estas prácticas. Miren, esto no tiene una dosis regulada, no se sabe bien cómo es que hay que prepararlo. Uno oye a los pacientes que dicen que café orgánico, que tanta cantidad de café, que un poquito, que menos, y esto puede producir colitis por temperatura, quemadura, colitis química, como ven ustedes al lado izquierdo, esta imagen, que es una imagen muy triste, puede producir falla renal, desequilibrio hidroelectrolítico, perforación, peritonitis e incluso en esta revisión sistemática de la literatura hubo casos de desenlace fatal de muerte por estas prácticas. Esto no se recomienda, ninguna sociedad científica lo recomienda y con mayor razón, mucho menos en enfermedad inflamatoria intestinal. En redes hay personas que están vendiendo asesorías como terapeutas colónicos y va uno a ver quiénes son y son personas sin ninguna carrera profesional en salud. Es increíble que hayamos tenido los profesionales que salir a aclarar esto y en esta era del oscurantismo prácticamente ser atacados en redes sociales. Yo me he sentido atacada muchas veces cuando he tenido que salir a defender conceptos que la ciencia pues hace mucho tiempo demostró, decir que la fruta es mala, que la fruta es esto, y escucharlo de médicos en redes sociales realmente es, yo creo que el punto más bajo en el que puede caer en este momento el contenido en salud, bajo conceptos que son completamente errados. Decir que es un carbohidrato puro es falso, que va a disparar la insulina, que causa hígado graso por la fructosa o que engorda, ¿sí? La fruta hay que entender que al igual que las verduras son similares, vienen envueltas en una matriz de fibra y polifenoles y es uno de los alimentos
principales de la microbiota intestinal, hay que comerla en variedad de color y de textura, y por el contrario es una de las estrategias más importantes de recuperación de microbiota intestinal. Hay pacientes que en un principio no toleran las verduras y es por medio de las frutas que la microbiota se empieza a reconstruir. Entonces, perfiles que estén compartiendo esto, ustedes van a ver que no comparten ni siquiera referencias científicas de dónde están promocionando esto. Va uno a ver y ni siquiera hay referencias bibliográficas. Entonces, entendamos muy claro que la fama en redes sociales no necesariamente es igual a conocimiento. Yo estoy llegando a una comunidad de 500.000 de seguidores en todas mis redes sociales e invito a las personas a que pongan en duda incluso lo que yo digo, ¿sí? Tenemos que activar el pensamiento crítico, ¿ok? Porque que las personas tengan 1 millón, 2 millones, 5 millones, influencers de 20 millones, no significa que lo que ellos están compartiendo es la verdad absoluta. Esto se volvió también tendencia, que la mala digestión es por falta de ácido o por falta de bicarbonato. Y tenemos comunidades que están defendiendo la acidificación y entonces están promoviendo que para una buena digestión hay que tomar ácido, que hay que estar consumiendo limón, y otras que por el contrario promueven las dietas alcalinizantes o el uso del bicarbonato. Lo más triste de esto es que tanto otros colegas como yo hemos tenido que ver cómo bajo estas tendencias algunas personas, médicos incluso, les dicen a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que suspendan sus tratamientos con mesalazina y terapia biológica para cambiarlos por zumo de limón y sábila, por ejemplo, para ver nosotros después las recaídas en nuestras consultas y en los escenarios de las salas de urgencia. Entonces hay que entender que el estómago tiene mecanismos de autorregulación muy finos. No le corresponde al ser humano desde afuera acidificarlo o alcalinizarlo. No estamos en esa capacidad, ¿sí? Y nuestro estado ácido base de regulación de ácido y alcalino está dado en sangre por el riñón y el pulmón. Nosotros no tenemos control de eso. Entonces no hay que estar tomando ácido, que entonces a las 5 de la tarde me tengo que tomar el bicarbonato y entonces en ayunas me tengo que tomar el limón para estar ácido. Nada de eso es necesario hacerlo, ¿sí? Es importante además comprender que acidez no es igual a gastritis. Hay gastritis que es alcalina, hay gastritis por hipocloridia, hay gastritis donde, por ejemplo, la gastritis autoinmune, donde el estado del estómago de hecho puede ser bajo en ácido, y si yo me pongo a tomar ácido para acidificar el estómago podría causar una úlcera, y lo estamos viendo en nuestras unidades de endoscopia últimamente. Tampoco es verdad, de paso decirlo, que el limón cura la gastritis, porque la principal causa de gastritis crónica es la infección por el Helicobacter pylori, ¿sí? Y la gastritis medioambiental, causada por consumo de cigarrillo, consumo de licor, consumo de ultraprocesados, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a tomar limón y la gastritis se me va a curar, que eso muchas veces lo que hace es demorar la primera consulta para realizar una endoscopia digestiva alta. Tampoco es verdad entonces que el limón va a curar la enfermedad inflamatoria intestinal, ni tampoco la dieta alcalina. Terapia de choque para los pólipos y las úlceras del intestino con sábila. Entonces ve uno en redes sociales que el calor de la sábila y la canela limpian endotoxinas. Miren cómo utilizan terminología científica para vender pseudociencia. Metales pesados y residuos linfáticos que inflaman y sabotean tu intestino. Sábila para desinflamar. Si bien quisiéramos tener estudios que soportaran el uso de suplementos de aloe vera y sábila, ¿sí? No los tenemos para recomendarlos ni en enfermedad inflamatoria intestinal, ni en úlceras gástricas, que también se ha estudiado, no se ha encontrado beneficio, y la sábila tiene varios problemas y se utiliza frecuentemente. Uno de ellos es la posibilidad de toxicidad hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, se utiliza también como laxante, y puede producir melanosis coli, que es un cambio en la coloración del colon, e inercia colónica. Hemos ido cayendo todavía, digamos, en cosas todavía, yo diría que más, no sé, qué sé yo, más confusas.
cenizas ancestrales de los volcanes franceses para desinflamar el colon y las úlceras del intestino. Y estas cosas pues a mí me llegan fácilmente a mi perfil, me imagino que es porque estos algoritmos sensan que yo trabajo en la parte digestiva, esto lo están vendiendo como publicidad en este momento, entro al post y veo como 60 personas desesperadas preguntando que dónde lo venden, que a cómo lo venden. Dice uno, qué tristeza, quien lo promueve no es un médico, no es ningún profesional de salud, no tiene ninguna evidencia científica, vaya uno a ver si realmente este polvo es traído de los volcanes o no, y qué utilidad pueda tener. Esto se volvió también tendencia, vinagre de manzana para limpiar y desinflamar el intestino. La realidad es que los gastroenterólogos estamos viendo casos de quemaduras de esófago, reflujo, esofagitis, dificultad para tragar. He tenido casos de gastroenteritis, de personas que mezclan vinagre de manzana también con limón, e incluso casos de pangastritis erosiva. No hay una dosis establecida, entonces escucha uno a las personas diciendo, no, es que tiene que ser de la madre, es que hay que diluirlo en 1 litro, en 3 litros, en 3 vasos, en 1 vaso, es una cucharada, es un shot. Entonces, cuando uno escucha estos remedios donde no se ha estudiado cuál es la dosis, cuál es la seguridad, cuál es la farmacocinética, es decir, cómo se va a comportar en el tiempo, cuáles van a ser los efectos adversos, no caigamos en esto. Si bien el vinagre de manzana es un fermento y se puede utilizar en las ensaladas, no hay ninguna evidencia científica actualmente que soporte el vinagre de manzana en ningún tratamiento de enfermedad digestiva. Este concepto también se está viendo mucho. Todos debemos tomar probióticos a diario para la flora intestinal. Esto no es verdad, ¿sí? Es un tema de muchísima discusión dentro de los gastroenterólogos. Nuestros, digamos, consensos a nivel mundial nos han puesto muy claramente cuál es la utilidad de probióticos en este momento, y específicamente para enfermedad inflamatoria intestinal nosotros tenemos consensos nacionales y tenemos expertos en nuestro país en enfermedad inflamatoria intestinal muy estudiosos que mantienen estudiando la evidencia alrededor de esto. No se recomienda la utilización de probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal activa o en brote. Se utilizan en contexto individual muchas veces. Puede que haya una evidencia, digamos, más fuerte en pouchitis, pero no recomendamos a las personas empezar a tomar probióticos sin una consulta previa con el médico tratante. Esto es un clásico también, todo está en la mente, y según esto, entonces, se promueven en redes sociales y se venden terapias espirituales, cursos milagrosos, imposición de manos, terapia con piedras. Tengo una paciente que le suspendieron el tratamiento de estreñimiento y la mandaron a terapia de constelaciones familiares, terapias de desbloqueo y de hacking intestinal. Entonces, una persona con enfermedad inflamatoria intestinal le quieren vender este tipo de terapias y le dicen, no, es que su problema es psicológico, cuando realmente sabemos que hay una enfermedad biológica de base, hay una fisiopatología de base, y es que la persona puede estar muy tranquila, puede estar muy bien mentalmente, pero igual puede tener una enfermedad con un brote, con úlceras activas. Entonces, pues esto es para tomar con pinzas. Yo diría que hay que ser muy cuidadoso en esto, sobre todo si van a promover suspender tratamientos que ya están de base. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos hacer ejercicio, podemos hacer mindfulness, podemos hacer yoga, podemos hacer psicoterapia, podemos hacer contacto con la naturaleza. Todas esas sí son cosas que podemos hacer y que pueden favorecer la microbiota intestinal y el sistema inmunológico. Hacer ejercicio, de hecho, favorece la activación de diferentes familias de microorganismos dentro de la microbiota intestinal, pero sin suspender las terapias de mantenimiento en enfermedad inflamatoria intestinal. Yo les dije que esto iba a ser largo. Vean esta perla. La cándida es la causante de la inflamación, entonces ataquemos la cándida. Y ve uno tratamientos de cándida, dieta para cándida. La cándida intestinal, la Candida albicans, es un habitante de la microbiota intestinal, es un hongo protector, es un saprófito que lo que hace es prevenir la invasión por hongos más agresivos, la candidiasis sistémica.
La tratamos muy contadas veces, ejemplo, pacientes hospitalizados, pacientes trasplantados que han tenido peritonitis terciaria. Lo que está sucediendo ahorita con el tratamiento indiscriminado de la cándida intestinal es un problema de salud pública que lo venimos hablando con infectólogos incluso, que nos estamos quedando sin medicamentos para tratar realmente pacientes que tienen problemas por cándida muy serios y se está generando una micodisbiosis, es decir, una alteración de la microbiota intestinal en el eje de los hongos, lo cual está derivando en alergias. Entonces, yo siempre digo, a la cándida no la ataquen, déjenla hacer su trabajo. Y si tienes alguna duda con respecto a la cándida, pregúntale a tu médico tratante. Usted tiene la enfermedad del intestino permeable. Esto también se volvió, digamos, tendencia y entonces usted tiene que tomar caldos de hueso, proteínas de caldo de hueso, preparaciones del caldo de hueso. Pero es que, a ver, empecemos por aclarar que todos los seres humanos tenemos intestino permeable. Y cuando yo digo eso, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cómo así? El término intestino permeable como enfermedad no se utiliza, es errado. Tenemos permeabilidad intestinal fisiológica. La monocapa intestinal, que es la barrera que la vemos aquí, ella se abre y se cierra, se abre para la entrada de nutrientes, de agua, de electrolitos y se cierra como barrera para que no entren los organismos patógenos. ¿En qué casos se aumenta la permeabilidad intestinal? ¿Qué es lo que podría ser un proceso patológico? En enfermedad inflamatoria intestinal, en la celiaquía, por ejemplo, en las úlceras por antiinflamatorios no esteroideos y en el síndrome de intestino irritable. Y entonces, ¿tenemos que tomar proteína de caldo de hueso? No, no hay evidencia que diga que una persona que tiene enfermedad inflamatoria intestinal tiene que ponerse a tomar proteína de caldo de hueso, ni tampoco tiene que ponerse a hacer caldos de hueso. Si quiere proteger la permeabilidad intestinal, tiene que consumir una dieta variada en plantas. ¿A que te gusta tomar caldo de hueso? Eso es otra cosa. Si te quieres tomar el caldo, si te quieres hacer un caldo de pollo, está muy bien. Pero que haya que estar comprando estas proteínas que además no son nada baratas, no hay ninguna evidencia que lo sustente. ¿Debo tomar un suplemento multivitamínico para subir las defensas? Yo creo que esto se cae de su peso, que no, ¿sí? Yo no puedo sopesar una dieta desprovista de fibra, de buena calidad de plantas, de frutas, de verduras, de nueces, de semillas, de leguminosas y entonces compensarla con una cantidad de suplementos y multivitamínicos, perdón, que además no está demostrado que mejoren los niveles de vitaminas porque la cantidad que traen de cada uno muchas veces es muy baja. Tampoco necesito un suplemento para subir las defensas, mucho menos en enfermedad inflamatoria intestinal, donde lo que necesitamos es calmar la inflamación. Entonces, vemos además que algunos de estos terapeutas y médicos suspenden tratamientos establecidos, terapias biológicas, tratamientos con mesalazina, sin tener en cuenta el estado actual de remisión o brote de la enfermedad y sin tener en cuenta el concepto del especialista tratante. Hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Cómo evitar caer en este contenido? ¿Cómo evitar caer en estos conceptos, digamos, tan faltos de evidencia científica? Verifiquen siempre las credenciales de quién está hablando. ¿Está hablando un influencer? ¿Está hablando una modelo? ¿Está hablando un coach? ¿Está hablando un nutricionista? ¿O está hablando un coloproctólogo? ¿O está hablando un cirujano gastrointestinal? ¿O está hablando un gastroenterólogo? ¿Pertenece a sociedades científicas? Miren, porque es que cuando uno no pertenece a sociedades científicas, pues uno puede hablar todo lo que quiera en redes. Pero cuando uno pertenece a sociedades científicas como la Asociación Colombiana de Gastroenterología, la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, a nosotros nos regulan por la parte ética, por la parte legal, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos. Tenemos consensos de trabajo, no cada uno puede ir haciendo lo que le parezca con sus pacientes. Cuando vean contenido que es rimbombante, ¿sí? Que es contenido muchas veces, yo diría, desfachatado. Ve uno personas hablando incluso en lenguaje soez para llamar la atención. Verifiquen, bajen y lean. ¿Tiene referencias bibliográficas lo que esta persona está diciendo? ¿O es simplemente una opinión personal que le pareció decir?
La medicina no se basa actualmente en opinión personal. No es que a mí me pareció mandarle a todo el mundo a comer, supongamos, papa rallada para la gastritis y porque yo creo que eso sirve. No, yo tengo que demostrarlo por el método científico. Lo vimos en biología, ¿sí? Porque es nuestro faro de luz, es lo que nos guía en un universo de información que tenemos que clasificar. Y pregúntense siempre, ¿me está intentando vender un producto? Una persona que me está hablando de permeabilidad intestinal me va a salir a vender los caldos de hueso, me va a promocionar al final un caldo, me va a promocionar después un suplemento, me va a vender un curso, una asesoría, porque las personas que estamos en redes sociales estamos promocionando nuestros emprendimientos. Yo soy una persona que voy a conocer mi consulta y abiertamente lo digo, no tengo una agenda escondida, ¿sí? Entonces no caigamos en personas que nos van a decir no consuma gluten para después vendernos un producto sin gluten 3 veces más costoso que el espagueti común y corriente. ¿Cuál es el conflicto de interés? Hay que decir el conflicto de interés. Yo no puedo salir a decir hay que tomar multivitaminas y entonces vendo las multivitaminas, por ahí derecho te las vendo. Tengo que decir, tengo este conflicto de interés. Duden de todo lo que vean en redes. Duden incluso de lo que les digo yo. Activen su pensamiento crítico y sometan todo a un análisis muy juicioso con su médico tratante, que es el que realmente conoce su condición digestiva. Pregúntenle a su médico tratante si tienen realmente que continuar, que iniciar un suplemento, pregúntenle qué pueden hacer en la parte de manejo de su condición específica de síntomas, ¿sí? Pregúntenle antes de hacer cualquier cambio en los medicamentos. Lastimosamente, muchas personas con enfermedad inflamatoria intestinal están tomando decisiones en salud basadas en este tipo de contenido tan falto de sustento científico. Muchísimas gracias. Doctora Juliana, muchísimas gracias por su magnífica conferencia. Dicen por ahí que al pan pan y al vino vino. Y definitivamente conferencias como estas muchas veces son tremendamente necesarias para que uno entienda que no por vender libros, no por ser el bestseller de vendedor de libros o de seguidores, como usted lo dice, o salir haciendo espectáculos en redes sociales, pues se tiene el uso de razón. Definitivamente y, y desafortunadamente vivimos en una sociedad absolutamente mediatizada en la que estamos probablemente siguiendo muchas veces más la moda de lo que se hace y vamos como la corriente, ¿no? Y usted tocó muchísimos puntos, podríamos quedarnos toda la noche hablando, pero hay Yo muchos... pensé que me iba a echar 20 minutos y voy a mirar y como 40, qué vergüenza. No, no, pero es que se tocaron todos los puntos. Hay muchos puntos que uno los escucha en la consulta y para quienes la seguimos y muchos de sus países por ejemplo están acá, hemos escuchado muchas veces cosas que nos repitió acá. Las preguntas, las famosas 10 preguntas que creo que la doctora Juliana ha dicho, son las 10 cosas que me dicen que por qué mi médico es mi enemigo y no mi amigo. Y muchas veces es eso, el conflicto de intereses. O sea, claro, la doctora Juliana acabó de llegar de París y estoy seguro que allá la mandó el laboratorio del omeprazol que está vendiendo. Yo la vi y no, uno se da cuenta que el pobre Gerardo lleva 3 años Estoy matando. más endeudada que quién sabe qué. A mí no me volvieron a invitar a nada fuera del país desde hace 9 años, ¿no? Que no lo digo abiertamente en redes, pero pues es la realidad. No he tenido ese tipo de invitaciones en 9 años. Ojalá me invitaran y no tendría problema en decirlo. Este es mi conflicto de interés, ¿sí? Pero no es la realidad que la gente cree, ¿no? Que entonces nos la pasamos viajando a costillas de las empresas farmacéuticas. No es así. Los presupuestos se han apretado bastante. Sí, así es. Entonces, mientras nuestro querido público se motiva a hacer más preguntas, vamos a empezar aquí con algunas que hay en el chat. Dale. Dice aquí una de nuestros pacientes, dice, doctora, pero es que ahora también hay muchos doctores promoviendo mucho de las cosas que usted ha anunciado en su conferencia. Por ejemplo, varios que dicen que son médicos funcionales. Entonces, ¿cuál es tu concepto acerca de esto? Si quieres, antes de que tú empieces a decirlo, yo voy a hacer como una cosa. Cuando uno en medicina
hace su pregrado, ¿cierto? Son 6 años de pregrado. La medicina dura un añito más, que es el último año, que es el año de internado. Después uno tiene que hacer un año rural, que al menos son 7 años para poder llegar a salir a formular acetaminofén. Pero eso es para ser especialista, como mínimo son 3 o 4 años en cualquier universidad en Colombia. En algunas universidades fuera del país puede que las diferencias sean. Y son especialidades de tiempo completo, o sea, no solamente los viernes y los sábados de medio tiempo, no. Cuando un joven termina medicina y quiere ser cirujano, como la doctora Juliana, ella dijo, yo quiero ayudar a la gente y voy a ser cirujana. Le tocó concursar contra muchas personas, pasar en un cupo, a diferencia de otros países que uno presenta un examen y ya le dan su cupo. No, aquí en Colombia, si quiero estudiar en 5 universidades, tengo que presentarme en 5 universidades. Y estudia todos los días durante 4 años, incluyendo fines de semana y las noches, tiempo completo. Les empezaron a pagar, antes no les pagaban, y durante 4 años para ser especialista. Y eso es para ser gastro, son otros 2 años iguales, tiempo completo. Y para que la República de Colombia, el Ministerio de Educación, diga, doctora Juliana Suárez, felicitaciones, usted es cirujana general y después usted es gastroenteróloga. Mínimo fueron 6 años de estudio. Los médicos funcionales, con todo el respeto que me merecen, no tienen una especialidad en Colombia. No es una especialidad médico-quirúrgica que el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Educación tengan en Colombia. O sea, Y no, ya el Ministerio de Educación lo dijo, ya lo no dijo, hay. no tiene regulaciones, no tiene sociedades científicas y los ve uno, además, Fabi, perdón que te interrumpa, haciendo cosas diferentes, ¿no? Algunos hacen Sí. unas cosas, otros otras, es muy variado lo que hacen. Entonces, lo otro dicen, no, sí, claro, pero es que en Colombia, como somos un país en vías de desarrollo, no estamos tan algunos países que sí tienen la medicina funcional y entonces yo soy especialista porque estudié en el Instituto Heisenberg o en el Instituto Washington o en el Instituto En no sé qué. Harvard, y va uno a En ver y es un Harvard, curso en Harvard. virtual. Los cursos virtuales que venden en Harvard, que pues se pueden hacer en Harvard, cualquiera puede entrar a hacer un curso virtual. Exactamente, entonces a eso vamos. En ningún país del mundo la medicina funcional es una especialidad. En Ninguno. Estados Unidos, que muchos de ellos dicen, no, es que yo estudié en el Instituto Guachu Guachu, no existe como especialidad. Entonces, esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Estoy dejándome convencer de alguien que no tiene ni siquiera la especialidad que tiene? ¿Es un especialista realmente? A mí el título de especialista me lo dieron después de 4 y después 2 años de estudiar, me lo dio la universidad confió en lo que yo le pude demostrar y me lo dio. Pero un estudio tan corto de fin de semana, de nivel de diplomado, no alcanza a ser académicamente un buen Diplomado, sí, diplomado. son unas horas de diplomado. Bueno, entonces tú, ahora sí ya que hablé, ¿qué opinas acerca de eso? Y yo sigo aquí viendo preguntas. Sí, pues de intenciones buenas no está hecho el mundo. La gente puede tener muy buenas intenciones, pero es como todo. O sea, yo puedo contratar a alguien para que me haga los planos de una casa sin ser arquitecto y puedo decidir contratar a un arquitecto certificado. Es así de simple. Eh, Entonces, cuando a mí la gente me dice es que estoy confundido, no sé qué hacer porque es que tengo esto y está usted, entonces yo le digo, pero usted me está comparando con un par académico. O sea, usted va a comparar lo que yo le estoy diciendo con otro profesional que tiene el bagaje que tengo yo. Entonces ahí empieza el meollo del asunto, ¿sí? No, yo te lo estoy diciendo con evidencia científica y es que ahí es donde han venido los ataques también. Yo hice una publicación en TikTok contando qué pasa con el vinagre de manzana y eran por ahí 700 comentarios y estaban divididos. La mitad me atacaban y la otra mitad me decían, sí, me cayó súper mal. Pero entonces volvemos al mismo punto, ¿sí? ¿Quién ve enfermedad digestiva todos los días? ¿Quién está en una sala de endoscopia? ¿Quién recibió 6 años de educación, además supervisada con profesores, ¿sí? ¿Por qué no se ve ese fenómeno, por ejemplo, en cardiología? Uno no ve médicos generales con diplomados hablando de la parada de Brugada o del Wolf Parkinson White. Son temas supremamente especializados, la gastroenterología también. Entonces, hago un llamado siempre, miren, reciban información especializada. Así como en una arritmia cardíaca usted se va para el cardiólogo,
o para el internista, usted no lo pone en duda. ¿Por qué en salud digestiva nos dejamos cuchichear de tanto ruido? De la vecina, de la prima, de la amiga, del médico que sale en redes, puede que sea muy divino el médico o la médica habla muy lindo y es que él es tan hermoso y sí. Lo que pasa es que la gente muchas veces, vuelvo y te digo, en el desespero cae en estas cosas porque es que es muy duro, Fabián, también ir donde un profesional de la salud que no es empático, que no te dedica tiempo y en 5 a 10 minutos te despacha. Entonces, yo sí creo que también hay una responsabilidad del gremio médico en el manejo de los pacientes, que los pacientes desconfían y entonces otras personas muchas veces vienen a aprovechar esos escenarios y a crear discurso con eso. Es que su médico no lo escucha, pero yo sí. Es que él no busca la raíz del problema, pero yo sí. Es que él no, ¿sí? Entonces, no podemos, digamos, tenemos ahí que activar el pensamiento inmediatamente crítico, sí, pero esta persona, vuelvo y les digo, revisen credenciales, quién es. Muchas veces es gente que, tú lo decías al principio, tiene un bachillerato y no más. Que es que yo voy a hablar desde mi experiencia, entonces en redes cualquiera habla desde su experiencia y va dando consejos, es que es peligrosísimo. Así es, así es. Bueno, Juli, pongámonos ya aquí hay varias preguntas interesantes ya se animó nuestro público y están empezando a hacer preguntas. Alguien Bueno, pregunta, ¿dónde quedan las charlas guardadas? En nuestro canal de YouTube de Funeico, ahí pueden encontrar todas las charlas. Varias personas están preguntando, me han suspendido, me han restringido las leguminosas, me han restringido la fibra. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlas? ¿Cómo puedo hacer para volver a consumir fibra? esta es una muy buena pregunta. Es importante porque cada caso es individual, entonces como lo decía en la conferencia, primero estar en remisión es muy importante. Ahí sí la raíz del problema y la raíz de la enfermedad es el control de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si yo estoy en remisión, tengo que ver por qué me da síntomas. Entonces, a veces es porque hay también un síndrome de intestino irritable y hay una intolerancia a los FODMAPs o hay estreñimiento, que es una causa muy frecuente de intolerancia a leguminosas, y hay que resolver eso, hay que restablecer el ritmo intestinal, hay que hacer muy bien popó, hay que superar el tema de la distensión abdominal y ahí es donde uno empieza a introducirlas poco a poco. Yo en mis redes compartí, creo que el año pasado, una receta de cómo preparar los frijoles. Hay que comérselos en la casa un día que tengamos la mente preparada para la digestión, no el día que uno está acelerado, estresado, peleó con el esposo, el jefe te regañó porque tenías un informe, ¿sí? Y te vas a comer una frijolada. No funciona así porque tenemos un eje cerebro, intestino, microbiota. Entonces, es el día que estemos bien de la enfermedad de base, que estemos bien en el tema de evacuación, que estemos bien de la distensión abdominal. Ahí me voy a sentar a comerme un plato de frijoles, pero no tiene que ser grande, ¿sí? Yo puedo empezar por 2 cucharadas, ¿sí? E ir mirando cuál es la tolerancia. Digamos que eso es lo que yo siempre le enseño a las personas, porque no es verdad que son inflamatorios, es diferente inflamación que llenarse de gas, que eso lo confunden. Entonces, si me inflo, me inflamé, ¿sí? Y no es así. De pronto te cayó mal algún elemento que tenía, de pronto le echaron guiso, le echaron plátano. Entonces, yo los preparo solitos y poco a poco. Pronto al principio no comer ensalada en ese momento del almuerzo. Digamos que esa fue la forma que se los metí a Gerardo, mi esposo. Mi esposo tiene un colon irritable terrible y no comía nada de eso y así, poco a poco. Bueno, aquí alguien pregunta un tema que le encanta a usted, el kefir, ¿cierto? Porque es que vimos en el blog de viajes de la doctora Juliana, vimos que consiguió en Grecia un yogur griego, ¿no? Pero como En desafortunadamente todos Alemania, no, en Alemania, en en Alemania. Alemania, perdón, como todos desafortunadamente no podemos ir a conseguir yogur alemán en Alemania ni pan francés en Francia, entonces algo mencionaste en la charla acerca de los probióticos y el kefir tiene como sus picos, como una montaña rusa, a veces muy famoso, a veces no tanto. Entonces,
el kefir, el yogur, el kumis. Contienen probióticos, no en la cantidad que contienen, digamos, los tratamientos, pero sí tienen mucha variedad, digamos que es la diferencia. Pero hay que ser muy cuidadoso. Primero, que la enfermedad esté en remisión, que yo no esté en un brote de colitis ulcerativa y ponerme a tomar kefir porque me puedo inflar. Si hay pacientes que les cae muy mal, hay pacientes que les cae muy bien, ¿sí? Pero estando en remisión, pues yo podría incluir alimentos que contienen, que son fermentos, realmente estos son fermentos, kefir, kombucha, miso, kimchi, las aceitunas, los pepinillos, ¿sí? Y empezar poco a poco, siempre preguntando al médico tratante y a la nutricionista que hace parte, idealmente debería haber un nutricionista y con entrenamiento en enfermedad inflamatoria intestinal, pero a veces ese no es el panorama. Al menos comentarle al médico tratante, doctor, yo ya la enfermedad está incontrolada porque quiero empezar a comer frijoles, quiero empezar a probar el kefir, porque sí ayuda mucho en la distensión abdominal. Siento que es como uno de los efectos que uno puede ver, que mejora. Lo que pasa es que hay que consumirlo, uno puede empezar 2 veces a la semana, shotcitos pequeños e ir aumentando poco a poco a 4 a 5 veces a la semana. Ahí cabe aclarar que él está diciendo que si es recomendable para tratamiento o prevención en enfermedad inflamatoria intestinal, ya No que es tratamiento. Los fermentos no son tratamiento, no generan remisión de la enfermedad, ¿sí? Tenemos que tener muy claro que esto simplemente es como cuando tú quieres tomar yogur griego. Tú te lo quieres tomar porque es rico, porque es un alimento que tiene nutrientes, porque tiene probióticos, porque te gusta. O sea, tenemos que también comer por gusto, porque es que esto se va volviendo, como les decía, que no como para evitar síntomas o como para lograr algo. Y entonces la comida, ¿qué es? Como un robot, o sea, eso no tiene como mucho sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hay varias preguntas ahí que coinciden en el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué se recomienda después de tomar el antibiótico? Que si hay alguna manera de mejorar el Helicobacter sin antibiótico. Eh, Eso sería con respecto al Helicobacter. Pero Hay no, otro, y lo estamos viendo, están mandando aceites esenciales, dizque como tratamiento del Helicobacter pylori, eso no tiene ninguna evidencia, es una infección que se trata con antibiótico, no hace parte del microbioma intestinal, que es que también están vendiendo la idea de que el Helicobacter vive ahí y entonces no hay que moverlo de ahí. Y el 20% de las personas infectadas llegan a tener una complicación, es un carcinógeno tipo 1, es factor de riesgo para cáncer de estómago. Entonces no caigamos en eso, hay que ir al médico, hay que hacer el tratamiento antibiótico. Si las nuevas guías, Fabi, pues está saliendo que tiene evidencia utilizar Saccharomyces boulardii durante el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces se puede utilizar un probiótico, pero es más para tolerar el antibiótico que se utiliza para evitar los efectos, digamos, adversos en la parte digestiva. No es absolutamente indispensable. Habrá gente que hace el tratamiento y no tiene ningún problema. Ahora, la gente cree como tuve el tratamiento antibiótico, me barrieron con todo, entonces ahora tengo que correr a comprar probióticos por internet. No es tan así. Este es un tema muy debatido dentro de los estudios de microbiota. De hecho, por ahí hay un estudio que tuvo un efecto incluso contrario, podía enlentecer el proceso de recuperación de la microbiota intestinal. Creo que es un estudio publicado en GAT, como 2015, 2016, no recuerdo bien. Entonces no lo tenemos muy claro, es un punto de discusión. Ahora, si hay diarrea después de un tratamiento con antibióticos, de pronto sí tiene lugar, ¿verdad? Estaríamos ahí de acuerdo, Fabi, tú y yo. Pero la estrategia más importante, si uno quiere establecer, recuperar la microbiota intestinal, sigue siendo la variedad de plantas en la alimentación e insistimos en eso. Por eso veían ustedes el arco iris de frutas, de verduras, de nueces, de semillas. Es un concepto muy sencillo. Si yo tengo los animales del Amazonas pues decaídos y los tengo que recuperar, no se van a recuperar únicamente trayendo nuevos animales. Tengo que alimentarlos bien, hay que alimentarlas en variedad. bueno,
sus seguidores preguntan que quedaron muy contentos con la entrevista con Martín de Francisco, que por primera vez vieron a Martín de Francisco que le gusta dejar a la gente mal parada, por primera vez lo vieron mal parado a Martín de Chao. Francisco. Chao. Bueno, hay un mensaje aquí desde Uruguay, nos está escribiendo una licenciada en nutrición. Los felicita por su charla, le dice que muy interesante. Y ella es una nutricionista que trabaja en una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, varias de las personas que han escrito en el chat dicen y coinciden en lo mismo, que muchas veces cuando uno manda al nutricionista, a la nutricionista, pues se reduce a decirle cómase una papa menos, cómase una papa más, coma un poquito más de verduras y ya, ¿cierto? Muchas veces no hay conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal desde el punto de vista nutricional y se cae mucho en definitivamente buscar información diferente porque no somos los profesionales que teníamos que dar esa información, no estamos preparados. Entonces, eso lo hablábamos en el chat de Funeico en días pasados. Hoy estamos mejor que hace 5 años. Hace 5 años estábamos mejor que hace 10 años y probablemente dentro de 5 años estemos mejor. Pero eso es un proceso que tiene que darse de la mano de todos, no solamente de la doctora Juliana como gastroenteróloga, el doctor Gerardo, la doctora Viviana como reumatogastro, el doctor Fabián, la psicóloga. Todos como pacientes, como médicos, como personal, tenemos que mejorar esas actividades académicas, reforzar más la educación porque hablábamos, la enfermedad de Crohn es una enfermedad huérfana. Es como si a mí me dijera, doctor Fabián, ¿qué sabe de la mucopolisacaridosis? No, No tengo ni idea. y no O sea, tengo por qué opinar de lo no que no soy tengo experta. exactamente. Entonces, muchas veces el médico general de la consulta no sabe de colitis ulcerativa, no porque, o sea, no le enseñaron en la carrera porque probablemente no le enseñaron en la carrera, no es porque él tenga mala voluntad y es que, Exacto. ese médico no me quiere ayudar, no, ¿cierto? Porque muchas veces es falta de conocimiento. Entonces, de ahí la importancia de reforzar los grupos multidisciplinarios, los puntos de referencia, de saber, venga, hay un excelente gastroenterólogo que sabe hacer CPRE, pero quizás no ve tanta inflamatoria. O hay un excelente gastroenterólogo que le gusta mucho el hígado, ¿cierto? Así como es imposible saber de todo, pero Sí, sí hay eso es gente que se importante. subespecializa. Entonces, muchas veces que dicen que no me mandan al gastroenterólogo, probablemente hay que tomar los caminos que son, los caminos adecuados y tratar de buscar la orientación. Bueno, veamos a ver más acá. Acá hay una pregunta, tengo dos Dime. preguntas y varias de Facebook. Hay un niño diagnosticado, tiene 2 años y está diagnosticado con enfermedad inflamatoria intestinal indefinida. Le quitaron absolutamente todos los alimentos, o sea, no lo dejan comer ni gluten, ni fibra, ni lácteos, ni frutas, y es un niño de 2 años que está en etapa pues, de desarrollo. Y de conocer los alimentos también. ¿Y esa recomendación quién la hace? Em, Yo también la leí, creo que es una pregunta. la Yo no tengo que nutrióloga ha tenía sido muy 2 años restrictiva. o que tiene 2 años de diagnóstico. Es que hay Realmente lo que corrientes pasa es en que esto muy restrictivas, ¿no? Hay sí. corrientes supremamente restrictivas, no solo en redes sociales, sino en la práctica médica también ve uno. Y aquí dice, no, que tiene 14 años. Yo pienso que ni Juliana ni yo somos gastroenterólogos pediatras, ¿cierto? Ujú. Entonces yo pienso que esta es una pregunta que sería muchísimo mejor que se diera en el contexto de un gastroenterólogo pediatra, porque lo que dice Juliana es muy cierto, o sea, estamos en periodo de crecimiento, mal haríamos nosotros en recomendar cosas de las cuales no manejamos, entonces yo pienso que no, ¿no? Bueno, aquí hay una paciente que dice que lleva 1 año en tratamiento con vedolizumab, pero que no ve mejoría y que sigue sangrando. ¿Qué puede estar pasando ahí? Entonces, doctora Juliana, ¿qué factores pueden hacer que un paciente que está con tratamiento con una de las drogas más avanzadas que hay en el mercado no haya tenido mejoría? Yo les digo a mis pacientes algunas veces, si usted se machuca en un dedo y le formulan el antibiótico más fuerte, más costoso, pues no se va a mejorar del machucón del dedo, ¿cierto? Así sea la mejor droga, la droga más costosa. Entonces, ¿qué puede estar pasando en un paciente que a pesar de estar con una de las mejores drogas que hay en el mercado,
no se mejora? ¿Qué podría estar pasando? Es complejo, ¿no? Yo llamaría a Viviana Parra, no, mentira. Porque ya si está con vedolizumab, dice uno, bueno, ¿y aquí para dónde? Hay que volver a evaluar, hay que volver a consultar, hay que ver cómo está la enfermedad, hay que mirar cómo está el hemograma, la PCR, la BSG, hay que ver de dónde está sangrando, ¿sí? A ver si es la enfermedad, cómo es el fenotipo de la enfermedad. O sea, tengo 1200 preguntas en este momento para ver si hay que hacer un cambio de tratamiento o no, ¿no? Es complicado opinar por este lado aquí nomás. Sí, muchas veces, y eso no aplica solamente para la inflamatoria, sino que cuando uno no tiene la respuesta esperada, tiene que replantearse qué es lo que está haciendo. Muchas veces no es que el medicamento sea malo, sino que la dosis no es la adecuada. Muchas veces no También. es que la dosis no sea la adecuada, sino que la frecuencia, el intervalo no sea el adecuado. Muchas veces es que tenemos la droga correcta, la dosis correcta, en el intervalo correcto, pero tenemos algo adicional que no nos deja mejorar. Si uno tiene una infección, si uno tiene parasitosis, si uno tiene otro evento externo que no lo está dejando mejorar, si la administración de la droga no ha sido regular, y lo otro, si uno no tiene la enfermedad, si uno tiene una enfermedad diferente, Puede tener una fisura anal, unas hemorroides, o sea, puede tener otra cosa exactamente, que puede está tener. sangrando, o sea, hay que mirar bien. Ahora, resuelto todo eso, pues sí, hay veces que no funciona la droga. Muchas veces pasa. Con todos los medicamentos, puede ser el medicamento ultra costoso o puede ser nuestra modesta mesalacina, ¿cierto? Pues hay gente que no le funciona. Yo les digo a mis pacientes que una ventaja genética en Latinoamérica y es que somos un sancocho genético, ¿cierto? Nosotros no heredamos la pureza génica o genética que tienen en Europa. Si ustedes ven las tres fotografías que están aquí, las tres personas, ¿no? Yo no paso por europeo. Yo Juliana de pronto, tampoco, Caro sí, Caro sí, pero Caro sí. Si yo a Caro le pongo una boina y una sí, bufanda, mándela para París. la mandamos para París y pasa perfectamente. Y los tres somos colombianos, ¿cierto? Entonces, la manifestación de la enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica no es tan fuerte genéticamente como es en Europa. Entonces, nuestros medicamentos, nuestra respuesta a los medicamentos muchas veces es diferente de la que vemos en los europeos, en los nórdicos, en los asiáticos, ¿no? Bueno, dicen por acá, ¿qué mecanismos podríamos tener para conocer el estado de la microbiota? Así como cuando uno le toman un cuadro hemático y le dicen, ¿tiene anemia o no tiene anemia? Es muy buena pregunta porque se están vendiendo estudios de microbiota y esto no está avalado todavía por nuestras sociedades científicas y ha sido, digamos, un punto muy discutido. Por ahí veía el otro día un live de unos gastroenterólogos en Argentina que incluso se estaban promocionando en las calles en Buenos Aires. Te vendo el estudio de microbiota intestinal y no son baratos, ¿no? Es complicado. Voy a traer el colon. Un momento. Los estudios de microbiota son muy complejos porque una cosa es la microbiota que yo tengo en el recto, otra la que tengo en colon izquierdo, otra la que tengo en colon transverso, otra la que tengo en el ciego y otra la que tengo en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, si yo tomo la del recto, también cambia de acuerdo a la profundidad, entre más pegada esté de la pared y más superficial esté. Entonces, no voy a tener un mapa realmente completo de cuál es la microbiota intestinal como un todo. Número 1. 2. Es como una foto en primera dimensión. Lo que tenemos hoy en día en estudios de microbiota, no tenemos todavía un mapa completo de su función. Entonces decir, ay, sí, tengo estas bifidobacterias o tengo estos lactobacilos, pero no tengo esta cepa, no necesariamente implica enfermedad. Todavía con la microbiota o microbioma, que el término es indiferente, estamos como en un momento en que se está secuenciando como un genoma. Es que esto está todavía en estudio. Estamos tratando de ver cuál es la microbiota normal, cuál es la microbiota de un obeso, cuál es la microbiota de una persona con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, venir a vender estudios de microbiota, no inviertan plata todavía. En eso está todavía en pañales. Está en estudios poblacionales en este momento, ¿sí? Que yo quiero saber es que la clínica lo da. La disbiosis, que es la alteración de la microbiota intestinal, da síntomas, que te infles, que la comida te cae mal,
que tengas estreñimiento, que tengas diarrea, que tengas problemas en la piel, porque es que la piel es un universo paralelo con el intestino, ¿sí? Que hayan alergias, por ejemplo, que se desarrollen alergias, hace pensar en disbiosis, enfermedades autoinmunes, síndrome ovario poliquístico, endometriosis, hay unas pistas, ¿no? Entonces los gastroenterólogos trabajamos en todo esto y vamos encontrando las pistas. Cuando ya tengamos un estudio de microbiota que uno diga, este estudio vale la pena, que el paciente invierta su dinero en esto, entonces seremos los primeros en salir a decir, pero nuestras sociedades científicas todavía no recomiendan estudios de microbiota. Carito, no sé si tienes más preguntas. Sí, tengo varias preguntas que están haciendo en redes. Por ejemplo, la enterogermina es un probiótico. Vuelven a hablar sobre el Helicobacter pylori. Que sobre los adaptógenos he escuchado mucho, pero no sé de qué se tratan y si sirven realmente para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. No tenemos evidencia todavía de que los adaptógenos son tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal. Enterogermina es un probiótico que se utiliza especialmente en diarrea aguda, ¿sí? En diarrea del viajero, pero que tenga evidencia como tal en enfermedad inflamatoria, no, ni para lograr remisión, ni para mantener en remisión la enfermedad. Por eso yo les puse una diapositiva. De pronto, en una situación específica, el médico tratante va a formular un probiótico, pero que yo tenga que empezar a tomar y a comprar enterogermina para una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa. Bueno, pues realmente esas son las preguntas que hay en redes que tienen que ver con nuestro tema. Hay otra... Helicobacter pylori que genera mucha duda. Lo que pasa es que la duda la crean en redes sociales, digamos, entre los gastroenterólogos, nosotros la mayoría no tenemos discusión que hay que tratarlo con antibiótico, que es un factor de riesgo para gastritis, úlceras, metaplasia, displasia y cáncer de estómago. El ruido se arma en redes sociales con otras corrientes y otras tendencias, ¿sí? Que, como decía Fabián, las respetamos, pero no las compartimos, según las cuales se trata con otras cosas, ¿no? Entonces, que tratamiento con ajo para el helicobacter, que tratamiento con aceites esenciales. Eso no tiene evidencia científica y lo vemos todo el tiempo. Personas que invierten en eso y después viene la prueba de control y ahí está la bendita bacteria. Entonces, hay que ver que muchas pirámides de estos de venta, ¿cómo se llaman? Sí, pirámides de aceites esenciales, de el Como los ungüento, suplementos herbales que todo empiezan por eso, y terminan en Alive. y dicen que son milagrosos para las curas de estas enfermedades y hay que tener cuidado con eso porque no es real. sí, ¿no? Total. De nosotros, ¿qué aceite utilizamos? Yo diría, Fabián, que el aceite de menta, el aceite elemental de menta es un excelente antiespasmódico. Hasta ahí, Hasta vienen ahí. cápsulas, te puedes tomar tu aromática de menta, pero de ahí para allá quisiéramos, o sea, es que la gente dice, es que ustedes solo quieren mandar medicamentos. No, yo sería encantada de solamente que uno le dijera a una persona, cómase una pitaya y ya no necesita nada más para el estreñimiento, no nos mataríamos las pestañas tratando de solucionar tantos problemas reales de salud digestiva. Es que yo digo que la vida real del gastroenterólogo, tratar de resolver los problemas que nosotros tenemos, si fuera simplemente salir en redes y hablar, pues muy sencillo, pero ver personas enfermas con las condiciones que nosotros vemos son temas realmente muy complicados. Por Así es. ejemplo, están preguntando mucho también por el magnesio. Hay muchos tipos de magnesio, ¿sí? Depende para qué se va a utilizar, si es para dormir, si es para estreñimiento, ¿sí? El más utilizado es citrato de magnesio, es el que menos se absorbe para el estreñimiento. ¿Cuál es el problema con salir a decir, tomen citrato de magnesio para el estreñimiento? Pues que la gente se automedica.
o decir el magnesio, todos tenemos que suplementarnos de magnesio. No hay evidencia que sostenga eso, ¿sí? Porque esas corrientes donde se dice es que todos tenemos que suplementarlos porque ya las frutas y las verduras no traen magnesio, eso es una filosofía que copiaron de Estados Unidos y la trajeron para acá. Entonces, ¿sí será verdad que nosotros estamos tan mal pues de magnesio y que todos necesitamos magnesio? ¿O vuelve y es lo mismo de te vendo una deficiencia y te vendo el producto para solucionarla? Que lo hemos discutido en redes sociales con el doctor Oscar Rosero, que es endocrinólogo, con otros médicos que también, digamos, trabajamos este tema en salud. Ahora, hay otro punto de dificultad. Hay gente que le funciona muy bien el citrato de magnesio, pero es que eso es un laxante osmótico, es como un medicamento. Si hay una persona con problemas renales, hay que verle su función renal y no estaría indicado, por ejemplo, en personas con arritmias, en personas de edad. Entonces la gente empieza a decirse, toma magnesio, que eso es buenísimo. Hay un médico que lo está promocionando, tomemos magnesio. Yo conocí una paciente, vino desde Bogotá, Cali a verme, se tomó una noche 8 cápsulas de magnesio y convulsionó en un episodio de estreñimiento severo, desesperada, ¿sí? Entonces, hay laxantes en la gastroenterología con perfiles de seguridad más amplios, y ese es el punto, ¿sí? Como polietilenglicol. Entonces, es que ustedes solo mandan medicamentos. Sí, pero es que tienen estudios más largos, metaanálisis que los soportan. Entonces, citrato de magnesio es de coger con pinzas. Hay gente que se beneficia, hay que vigilar la función renal, hay que mirar muy bien, ¿sí? Y ese tipo de decisiones hay que compartírselas al médico de uno. Uno no puede empezar a tomarse un suplemento y ya, porque es que algunas cosas además tienen efectos sobre el hígado. ¿Lo vemos todo el tiempo o no, Fabián? Pacientes jóvenes de 35 años con las enzimas hepáticas voladas, 100, 120, y les pregunta a uno, ¿y qué estás tomando? Y empiezan rewind, yo no sé qué, la proteína de chacha, el multivitamínico tal, la no sé qué, la biotina, el colágeno, 10, 15 suplementos del hígado, no puede con todo eso. Vendidos como naturales, ¿no? Natural, naturístico. No, es un suplemento. Es un suplemento. No les dice, suspenda todo eso, a los 3, 6 meses el hígado, las transaminasas para abajo. Sí, no porque sea natural, y es lo que muchas veces uno dice, no porque sea natural significa que es bueno. Si yo me voy, como dices tú, para el Amazonas y me muerde una culebra, que es lo más natural, sin químicos, ni preservantes, ni azúcar, Se ni nada, mata. pues lo natural es que me muera si no me ponen el suero antiofídico, ¿cierto? No porque sea natural significa que sea inocuo. La cicuta, un potente veneno, es lo más natural que existe. Si yo me meto en el zoológico a la jaula del elefante y me pisa, el elefante no tiene químicos ni preservantes, ni es patrocinado por Big Pharma y me mata. Entonces, no porque sea natural significa que es bueno. Pues, Carito, doctora Juliana, nosotros quisiéramos seguir contestando preguntas, pero ya la doctora Juliana querrá ir a alistarle la lonchera a Emily y el vestido a Que se Gerardo duerma mañana. porque cuando me ve en actividad no se duerme. Hasta que la mamá no cierra pantalla no se duerme. Así es, y pues yo no sé, Carito, yo pienso que ya agradeciéndoles a todos su presencia, estuvimos hoy taquilleros, alcanzamos a tener cifras nunca antes vistas en estas ¿Verdad? condiciones, tanto en la plataforma de Zoom, que es donde estamos, en Facebook, en Instagram, que también estuve chequeando continuamente. Muchísimas gracias. Por aquí, mire, se conecta el doctor Mauricio Valderrama desde Argentina, gastroenterólogo desde Argentina, oriundo aquí de Manizales, ahí lo estoy viendo, Mauricio, si nos ves, un abrazo grande, so grande, Mauricio, y muchísimas gracias a todos, doctora Juli, nos veremos en 2 días, Dios mediante, en Bogotá, en la reunión de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, y Caro, te dejo para que nos des la despedida. Bueno, pues no, fue una charla muy interesante. Ojalá todos hayamos aprendido que no todo lo que vemos en redes es cierto y a no creer los cuentos que nos dan sobre curas milagrosas, a consultarle cada
cosa que vamos a empezar a tomar o que nos están recomendando al gastro. Es algo que casi todos los días toca decirlo en el chat de la fundación. Si no te lo recomendó tu gastroenterólogo, pregúntaselo o consúltaselo a él. No tomes cosas porque te la recomendaron y ya. Y sobre todo, aprendan mucho a cuidar su cuerpo. La alimentación tiene mucho que ver con ensayo y error, como decía la doctora. Hay gente que le restringen los lácteos o el gluten y lo toleran perfectamente. Entonces también consigan un buen nutricionista que sepa de enfermedad inflamatoria. En la fundación tenemos a Lady, que muchos la conocen, y hagan prueba de ensayo y error. No todos los alimentos son malos para todos. Yo, por ejemplo, puedo comer de todo. Nada me hace daño, solamente el repollo es lo único. Pero hay gente que sí tiene más problemas comiendo otras cosas. Entonces, la invitación es a que consulten siempre con su gastro y que tengan mucho cuidado con lo que les recomiendan y lo que ven en redes. Y muchísimas gracias, doctora Juli, por tu tiempo, por esta charla tan instructiva y tan abremente. Ojalá podamos volver a tenerte en uno de nuestros webinares, y al doctor Fabi por su moderación como siempre. Por luchar también, él lucha, me defiende. Caro, gracias por todas las ideas. Caro también me dio ideas para la conferencia. Ustedes también ayudaron a crear, como siempre, el contenido con las preguntas. Mil gracias por estar aquí. Feliz Bueno, noche para gracias, todos. una feliz noche. Que esté muy bien. Chao, chao.